nuestro estudio bíblico de esta noche en Romanos 15:4, que es un texto que verdaderamente tiene un trasfondo espiritual bien bonito, ¿no? Dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza, ¿no? Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir en Cristo Jesús, ¿verdad? O sea, hay un sentir que debemos tener cuando estudiamos la Escritura, porque dice que las cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron, ¿verdad? La Biblia es el manual del ser humano, de todo ser humano. En la Biblia encontramos las historias de los hombres y mujeres que Dios trató con ellos, y aprendemos a tener fe, ¿verdad? Confianza en Dios al ver cómo Dios trabaja, no cómo Dios actúa, porque la fe no es una fuerza, la fe no es algo místico, la fe no es un salto al vacío, como decía yo el domingo, sino que la fe es algo seguro, es algo que tiene que ver con promesas que Dios ya nos hizo. La fe es conocer a Dios. Entre más tú conoces a Dios, más fe tú tienes. ¿Por qué es necesaria la fe? Porque es la única manera de agradar a Dios. Dice: creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. O sea, Abraham creyó que Dios era misericordioso, que Dios era un Dios bueno, que Dios era un Dios compasivo, que Dios era un Dios amoroso, ¿verdad? Proveedor. O sea, Abraham llegó a entender que Dios era un Dios tremendo, maravilloso, y le comenzó a creer a Dios, ¿verdad? Dios trató con 3 hombres: Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Todos ellos defectuosos, ninguno de ellos calificaba para nada. Hemos estudiado la vida de Abraham el otro día, hemos estudiado también a Jacob el otro día, y hoy estamos tratando desde el domingo con la vida de Isaac, que es el hijo amado, ¿verdad? En representación de lo que Abraham conoció como su hijo, ¿verdad? Y cómo Dios le pidió a su hijo en sacrificio. Por eso le dice: al que amas, ¿verdad? Al que amas. Por eso se llama el hijo amado. Teniendo también claro que cuando tú lees la Biblia, y si tú vas a darte cuenta que cuando vas leyendo la Biblia, tú lees Génesis, pero como hoy es tan fácil, ¿verdad? Tú vas al Google, por ejemplo, si tú typeas Esaú, ¿verdad? En la Biblia, entonces no solamente te va a salir el Génesis, sino que te van a salir todos los libros del Nuevo Testamento donde de alguna manera se citó la vida de Esaú para dar un ejemplo de algo, ¿verdad? Eso es lo lindo de la Biblia, porque la Biblia es un documento que no solamente es papel y tinta, sino que la Biblia es espíritu y es vida. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Y para los que les gusta estudiar, ¿verdad? Si te das cuenta, la Biblia no solamente es un libro religioso, sino que la Biblia tiene un contexto. Aquí lo escribí todos los contextos que tiene. Fíjate, tiene un contexto científico, ¿verdad? Histórico, geográfico, arqueológico, antropológico, psicológico, filosófico y moral, ¿verdad? La Biblia encierra todas estas ramas de la ciencia, ¿te das cuenta? Porque claro, es científico, porque te da datos, ¿verdad? Científicos con respecto a todo. También habla de historia, ¿verdad? Geografía, porque tiene los lugares, la historia es corroborada. Habló de los hombres y mujeres que vivieron en el pasado. Geografía, por supuesto, arqueología, antropología, psicología, filosofía, ¿verdad? Y moral, por supuesto. La última es la moral, porque Dios es un Dios moral, ¿verdad? Dios introdujo la ley en cierto momento, ¿no? Después de Abraham se introdujo la ley. Pero cuando vemos la vida de Isaac, ¿verdad? Vemos también cierta moralidad en algunos hombres que trataron con él, ¿no? Como por ejemplo Abimelech, ¿no? Más adelante vamos a llegar ahí, pero solo estoy tratando de dar una introducción. No sé si sabías, pero por ejemplo Abimelech es un título de jerarcas, ¿no? De gobernantes. Así como también Faraón es título de gobernante, y Herodes también fue título de gobernante. No quiere decir que sea una persona, sino que es un título que se le dio a cierto
a ciertas personas que gobernaban en diferentes épocas, ¿verdad? Eso es histórico, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con historia. Así pues que hay un personaje ahí, ¿verdad? Abimelech, que de pronto se dan cuenta que Isaac comete los mismos errores que Abraham, ¿verdad? Que su padre. Que su papá, ¿verdad? Y eso es algo que tiene que ver con vida espiritual, la cual vamos a tratar hoy, ¿no? ¿Qué significa pecado y qué significa iniquidad, ¿no? Cómo nosotros podemos tener los mismos errores o cometer los mismos errores de nuestros padres por una cuestión de iniquidad, ¿no? La Biblia habla de pecado y también habla de iniquidad. Y el pecado es la causa, pero la iniquidad es el efecto de esa causa, ¿verdad? Son costumbres feas que uno puede tener que lo llevan al pecado. El alcoholismo, el adulterio, el robo, ¿verdad? La gente que son truanes, que son mafiosos, delincuentes, ¿verdad? Como los problemas que nuestros padres, la desobediencia de nuestros padres nos marcó a nosotros genéticamente para cometer también el mismo error, y estamos destinados a cometer los errores de nuestros padres, a menos que intervenga algo sobrenatural como entregarse a Cristo, ¿verdad? Como recibir el Evangelio. Amén, amén. El Evangelio dice que Cristo nos redimió de la maldición, porque cuando estamos hablando de iniquidad, estamos hablando de maldición, ¿verdad? Que viene en el linaje de las personas, ¿no? Así que ahí vamos a ver, ¿verdad?, cómo ellos tienen patrones de conducta que se pasan, que se heredan, ¿verdad? Y estamos hablando de cosas buenas y malas, ¿no? Hay genes, según la ciencia, hay genes dominantes y hay genes recesivos. 2 hijos te pueden salir obedientes, buenos estudiantes, todo lo que tú quieras, pero hay uno que te sale mal, que te sale rebelde, te sale desobediente. Entonces tú dices, pero ¿por qué este me salió diferente? Porque él está siendo participante de un gen, ¿verdad? De genética. Él está participando de un gen que es dominante, ¿verdad? De pronto te salió así porque tiene un gen dominante. A veces viene de los abuelos, viene de los padres, ¿verdad? Este tipo de conducta. Y estamos hablando de algo serio, porque esto tiene que ver con ciencia, ¿te das cuenta? Tiene que ver con ciencia, porque científicamente está probado que, por ejemplo, las enfermedades se nos pasan a nosotros de nuestros padres, ¿verdad? Sí, el médico siempre te pregunta. El médico siempre te dice quién tiene diabetes, quién es cardíaco, quién padece de esto, quién padece del otro. Lo primero que te pregunta el médico. ¿Por qué? Porque se sabe que genéticamente, ¿verdad?, hay un efecto de la genealogía en tu vida. Así también espiritualmente hay un efecto, ¿verdad?, en tu vida de tu genealogía. Fíjate, qué tremendo eso. Entonces hay que ir trabajando como Dios trabajó con estos hombres para que, ¿verdad?, fuera saliendo, ¿verdad?, todo eso. Y aquí encontramos en el principio de tu estudio, ¿verdad?, un problema de familia que realmente pues es un problema ya psicológico, se puede decir, porque hay favoritismos, ¿verdad?, también. Y vemos pues cómo hay ciertas cosas que comienzan a suceder en la vida de Isaac y Rebeca, que tienen a sus 2 hijos. Porque ahí vas a comenzar, sí, ¿no? Sí, vamos a comenzar, ¿verdad?, ahí. Y es cierto lo que tú dices, el favoritismo, porque fíjate, nosotros hace unos martes atrás estuvimos estudiando acerca de José. Y ahí también Jacobo, que es uno de los que vamos a ver hoy, que es hijo de Isaac. Jacob tuvo a José, y José fue su preferido. De sus 11 hermanos, él fue el preferido. O sea que eso se va pasando. Y aquí vamos a leer, si tú quieres ir con nosotros, en Génesis capítulo 25 y verso 20. Aquí vamos a ver el nacimiento. Tomen su Biblia en casa, ¿ok? Estamos estudiando la Biblia. Mira, una de las técnicas, y perdona que te interrumpa otro poquito, pero una de las técnicas que Dios nos enseñó, hermanos, los días martes, hace unos meses atrás, antes de la pandemia, es que nos pusimos a estudiar la Biblia versículo por versículo, aparte los hombres, aparte las mujeres, los jóvenes. Y ha sucedido algo en nuestra iglesia, que se ha desatado un deseo por estudiar la Biblia. Nosotros no usamos materiales de nadie, nosotros vamos leyendo la Biblia versículo por versículo, y Dios nos la va revelando, y vamos conversando, y vamos aprendiendo, ¿entiende? Así que métase en eso. Le voy a adelantar algo. Esaú no quería saber nada de Dios, por eso vendió su primogenitura, por eso salió tan malo, tan torcido, porque hay gente que no quiere saber de Dios, ¿verdad? No tiene capacidad de entender la verdad. Jacob sí tenía esa capacidad,
y aunque no era perfecto, pero por lo menos Dios vio en él que sí tenía la capacidad de entender verdades espirituales. Hay personas que no entienden, le huyen a las cosas de Dios, ¿verdad? Así que usted no sea así. Usted cuando se conecta, agarre la Biblia, lea la Biblia con nosotros y aprenda y pregunte también, porque hoy es un estudio bíblico detalle por detalle, ¿verdad? Acuérdense que si no sabemos, estudiamos para responderle. Mande sus preguntas con respecto a la Biblia, las contestamos el martes que viene, ¿me entiende? Para que estudiemos la Biblia de una manera libre, no atados a un material que alguien más escribió, sino nosotros podemos leer la Biblia, ¿verdad? Versículo por versículo y aprender de ella. Amén. Acuérdate que vimos la vida de Abraham. Abraham se casó con Sara, tuvieron a Isaac. Este niño era el prometido, ¿verdad? El que Abraham iba a sacrificar para demostrarle a Dios que lo amaba, y Dios le dijo que no lo sacrificara. Luego Isaac, el domingo el pastor predicó acerca de Isaac. Su padre Abraham mandó a traer una novia que se llama Rebeca. Se casó Rebeca con Isaac cuando murió Sara. Entonces ahí consoló a Isaac porque acababa de morir su madre. Pero vamos a Génesis capítulo 25 y verso 20, y dice así: nacimiento de Jacob y Esaú. En el 20, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y mira, ahí vamos a parar. Primero vemos un gran milagro. Rebeca era estéril. Luego Isaac ora por Rebeca, ora a Dios para que Dios le dé hijos a Rebeca. Rebeca tiene 2 gemelos, pero empieza una pelea en su vientre. La Biblia nos habla acerca de esa pelea, que ya los 2 babies en su seno estaban peleando. Y luego vamos al 23 y dice: y respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte y el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. O sea, allí ya había una promesa para Rebeca, que el mayor iba a servir al menor. Entonces, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Es extraño, ¿no? Que estos 2 niños peleaban ya adentro del vientre, ¿no? Algo ya venía uno agarrándole el piecito al otro, queriendo salir primero. Sí, entonces vemos pues que hay una situación espiritual, ¿verdad? Desde el principio, donde vemos la lucha, ¿no? Lo que es el título de nuestra predicación, la lucha entre la carne y el espíritu, porque Esaú representa la carne e Isaac representa el espíritu. Ninguno de los 2 niños había nacido todavía, y ya Dios ya había dicho, ¿verdad?, que el mayor iba a servir al menor, lo cual no era típico por la costumbre, ¿no? De aquel tiempo no era típico. Hay algo que quería explicarles. No sé si alguna vez han oído hablar del Código Hammurabi. El Código Hammurabi es una ley por la cual se regían la gente en Mesopotamia en aquel tiempo. Este código era una ley que venía de Babilonia, realmente era ley babilónica, y habían ciertas reglas, ¿no? Y hablo de esto porque lo de los primogénitos estaba en ese código, ¿verdad? Así como también había cierta moralidad que se manejaba. Si te das cuenta más adelante, Abimelech, así como también Abraham, ¿verdad? Cuando fue a Egipto, dice que
en Egipto ya temían hacer algo malo, temían hacer lo indebido. También ahí en esta área donde llega Isaac, Abimelech temía hacer lo indebido, ¿no? Con respecto a tomar a una mujer que no era la de ellos. Y esto no es por la ley de Moisés, sino que era por el código Hammurabi, que eran unas leyes que regían, ¿verdad? Que venían, son babilónicas las leyes y venían de ahí. Y por eso te estoy hablando de la cuestión de lo que es la primogenitura, ¿verdad? La primogenitura también eran leyes, ¿verdad? Que se regían de acuerdo a esos códigos en ese tiempo, donde el mayor era el que tenía la herencia, el mayor era el que tenía todo, ¿verdad? No le tocaba nada a nadie, sino a él, ¿verdad? Sí, mira, pero la primogenitura, dice aquí, era la cabeza de la casa, lo que tú estás diciendo. Era el sacerdote de la familia y era la línea que conduce a Cristo. Sí, cabeza de la casa, sacerdote de familia y línea que conduce a Cristo, ¿verdad? En el caso pues de ellos, porque Dios ya le había prometido a Abraham que en su simiente le iba a ser llamada descendencia, ¿verdad? No estaba hablando de simientes, sino simiente, o sea, pues singular, hablando de Isaac, ¿verdad? Porque acuérdate que Ismael también fue hijo de Abraham, pero no en esa simiente, ¿verdad? Hay un llamado de línea del Mesías, ¿verdad? O sea, pues que estamos hablando de que este Jacob espiritualmente sucede algo, que él ya quería la primogenitura, ¿verdad? Y luchó por ella, como muchos de nosotros, ¿verdad? Que queremos adelantarnos, ¿verdad? A las cosas de Dios, ¿verdad? Es lo que, porque nacen y rapidito trasciende a que ya, están peleando ya de grandes, ¿verdad? Porque no habla mucho de su niñez, sino habla más bien ya de cuando eran gente mayor. Si quieres, continúa leyendo para que podamos apreciar eso. Desde el vientre peleaban por la primogenitura, pero ve conmigo al capítulo 25 y verso 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en las tiendas. Y amó Isaac a Esaú, ahí ya vienen las preferencias. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Así es, sí. Y fíjate que dice claramente la escritura, ¿no? Que Jacob era un muchacho muy apuesto, ¿verdad? Era un tipo bronceado, un tipo atlético, un tipo musculoso, ¿verdad? O sea, el padre inclusive estaba súper orgulloso de él, ¿verdad? Porque para él era la figura del varón que él quería tener, ¿verdad? O sea, inclusive se sabe que Dios iba a escoger a Jacob tarde o temprano, ¿verdad? Jacob no tenía por qué hacer embuste ni adelantarse, pero no tuvo paciencia, ¿verdad? No tuvo paciencia, pero en realidad Dios también, pero en cierto sentido aquí vienen las dos críticas, ¿no? Dice que Abraham, ¿verdad? Es un hombre que vivió haciendo altares para Dios, ¿verdad? Isaac, ¿verdad? Fue un hombre que hizo pozos, ¿verdad? Que cavó pozos. Y Jacob fue un hombre de tiendas, ¿verdad? Y si ves la revelación, es que Dios, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Busca a Dios en los altares. Dios provee, ¿verdad? Los pozos de agua para que tomes, y provee tienda para que vivas, ¿verdad? Son las tres cosas que hacían los tres diferentes personas. José, hablamos de él el otro día, pero Dios nunca se le apareció a José. Dios solo se le apareció a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú lo puedes ver en la escritura, porque Dios quería tratar con ellos específicamente, a pesar de que no eran gente perfecta, tenían muchos defectos, ¿verdad? Y muchos de ellos pues van a salir a luz más adelantito cuando continuemos viendo la vida de Isaac. Pero aquí en este punto es bonito entonces ver, este Jacob era como se dice, un nerdo, ¿verdad? Un nerd. Él se mantenía, ¿verdad?, en su casa. Se mantenía en su casa, era un muchacho de casa, cocinar, ¿verdad?
Exacto. En cambio el otro era más activo y salía al campo. Pero él representa la carne, ¿verdad? Esaú representa la carne. En mis notas puse esto porque es importante notarlo. De hecho te digo, de Esaú vienen todos los edomitas, ¿verdad? Edom nació de Esaú. Viste que cuando en el nacimiento Dios le prometió a él, ¿verdad? Que iban a nacer naciones. Entonces Edom, ¿verdad? Los edomitas nacieron de Esaú. Pero al pasar del tiempo Dios erradicó a los edomitas de la faz de la tierra, ¿verdad? Porque Dios sabía que no había nada de Dios en ellos. No había, yo lo puse, capacidad espiritual o entendimiento de la verdad. No había en él capacidad espiritual ni entendimiento de la verdad, porque se dedicaba mucho a la carne, al entretenimiento. Hay personas que tú le dices te toca predicar y se enojan cuando tú les dices te toca predicar, te toca hacer algo para Dios y no les gusta, te rechazan el servicio a Dios, ¿verdad? Ahí hay un Esaú adentro, ¿verdad? De esa persona. Y hay mucho Esaú, hay mucho edomita en la iglesia evangélica cristiana. Hay mucha gente que teniendo la oportunidad de tener la bendición no la quiere. Simplemente no les gusta lo espiritual, no les gusta leer la Biblia, no les gusta congregarse, no les gusta orar, no les gusta nada que tenga que ver con el espíritu. Sí les gusta todo lo que es atlético, les gustan los deportes, les gusta la cacería, por ejemplo. Inclusive este Isaac, ¿verdad? Cometió el grave error que no vio, ¿verdad?, lo que Dios estaba tratando de hacer con sus hijos, sino que él ya tenía determinado bendecir a Esaú. Eso era lo que tenía determinado. Ahora, Rebeca, se dice de ella que es una mujer manipuladora, una mujer controladora, una mujer que lo mimó mucho a Jacob, y probablemente fue así, no se sabe, ¿no? No cabe duda que en una familia donde hay favoritismos, seguro que van a haber problemas. Tarde o temprano van a haber problemas, ¿verdad? Por la falta de discernimiento espiritual, por la falta de no entender lo que Dios quería hacer, ¿verdad? Hay un texto aquí en Romanos que te lo voy a leer antes de que sigas, y dice como está escrito. Esto es Romanos 9:13. Este texto de Romanos 9:13. Por eso te digo, tú estudias el Génesis y luego typeas Esaú o Jacob y te sale en los otros libros de la Biblia en donde Dios cita a estos caracteres, ¿verdad? Los autores de los demás libros citaron a estos caracteres. ¿Para qué? Para darnos ejemplo, para hablarnos, para enseñarnos la fe, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales la Biblia es el manual de todo ser humano. Y hay que leer la Biblia, hay que estudiarla, ¿verdad? No es difícil. Tú vas leyendo y poco a poco vas haciendo tu propia investigación, ¿verdad? Y esto es lo bonito, porque Dios nos va hablando directo de la Biblia. No necesitamos comprar un libro de nadie, ¿verdad? Cuando tú compras libros y lees libros de personas, no estoy denigrando ni desacreditando a la gente que escribe libros, pero no hay duda que vas a estar de acuerdo conmigo en esto. El que escribió el libro fue el que se comió el banquete. Los que leemos el libro solo nos trajamos las migajas que cayeron de la mesa del que comió con Dios. Entonces, si otros escriben libros, ¿verdad?, y tienen revelación de Dios, ¿por qué nosotros no vamos a tener revelación de Dios? ¿Por qué no vamos a dedicarnos a leer la Biblia y que Dios nos dé nuestro propio alimento? Mira, a nosotros, ¿verdad? Tienes que aplicar la Biblia, tienes que aplicar las historias a tu vida. Y muchas veces, muchas personas dicen, pero del Viejo Testamento, y eso era para el pueblo judío o para otras personas, pero no para mí. Y quiero decirte algo. Por ejemplo, aquí, yo lo que agarré, en lo que me sirvió fue en que Dios me habla en tener paciencia, que cuando Dios promete, Dios cumple, y que yo no me tengo que apresurar a hacer cosas porque puedo cometer errores. Y otra cosa en lo que tú estabas diciendo, uno como padre debe tener y como padre tiene que tener discernimiento en lo que uno va a hacer con sus hijos, ¿verdad? O lo que Dios quiere con sus hijos. Por ejemplo, no tener favoritismos, esto es muy importante. Y como pastores en la iglesia, también vemos los dos caracteres de Jacob y Esaú. Uno era activo y el otro era más pasivo. Pero quiero decirte, nosotros vemos así muchas veces a nuestras ovejas. Vemos, unos quieren hacer mucha actividad, quieren ayudar en aquí, allá, y quieren trabajar
trabajar, pero no quieren sentarse a escuchar la palabra de Dios, no quieren estudiar la palabra de Dios. Quieren lo físico, pero no quieren la palabra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vienen situaciones como las que estamos pasando ahora, de esta pandemia, vienen situaciones difíciles en la vida, ya nos habíamos acostumbrado a andar activos, entonces no le tomamos importancia a lo espiritual, y ahí es donde viene la depresión. Yo ya no quiero nada de Dios, ¿por qué me pasó esto? Y eso es lo que pasa aquí en estas historias. Se dice que no tiene capacidad ni entendimiento de la verdad, ¿verdad? No tiene capacidad espiritual, ¿verdad? Puede tener muchos dones, puede ser un buen cazador, pero de Dios no tiene nada, no sirve para nada. Mira, dice en Romanos 9:13, dice, como está escrito en a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca, dice el Señor, ¿verdad? Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Entonces es importante eso, entender que Dios es soberano, ¿verdad? Y Él hace como Él quiere. En este caso, quizá Isaac, que comenzó a oponerse, ¿verdad? No, pero este es el primero y este es el que a mí me gusta, este me favorece a mí, ¿verdad? Me agrada a mí. Y quizá ahí vino el conflicto, el problema, ¿verdad? Que de pronto comenzaron a haber divisiones, ¿verdad? Y ahí fue donde vino la trama, ¿verdad? La trama del embuste, como Jacob, no entendiendo que Dios ya le había dado lo que él quería, ¿verdad? Pero más sin embargo él quería inventar cómo recibir lo que Dios le iba a dar, ¿verdad? Entonces es como que uno no debe tener impaciencia de los impíos. Dice el Salmo, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba verde serán pronto cortados, como la hierba verde se secarán. Deleítate más bien en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón, ¿verdad? Entonces Jacob tuvo que pasarla muy mal, Dios tuvo que tratar con él, ¿verdad? Estamos tratando de ver dos personajes, ¿verdad? Ahora, ¿qué vio Dios en Jacob? ¿Por qué Dios lo amó a él y a Esaú no? ¿Verdad? Esa es la profundidad de la escritura, ¿verdad? Porque Dios sabía, y yo creo que juzgaron mal a Rebeca, ¿no? Decir que era una mujer alcahueta, una vieja manipuladora que quería más a este pero muchacho a ella que al ya otro. le había prometido Dios. Pero Dios ya le había prometido a ella. Y no solo eso, sino que también ella se dio cuenta que el otro hijo de ella no tenía promesa de espiritualidad, ¿verdad? Bueno, entonces, lo demostró vendiendo su primogenitura por un plato de lentejas. Así era como él, ¿verdad? Tenía en poco lo de las cosas de Dios, cuando literalmente el chance que el tipo estaba teniendo era que él podía formar parte de la línea del Mesías, fíjate, podía, pero no quiso, simplemente no le dio la gana formar parte de las cosas de Dios por su carnalidad, ¿verdad? Así que esa figura del hombre atlético, del hombre musculoso, de los six pack ahí en el estómago, todo eso, no es malo el ejercicio, no es malo el deporte, no es malo todo lo que tiene que ver con entretenimientos y hobbies, pero óyeme, no puedes hacer una idolatría de eso, ¿no? No puedes convertirte en un fisiculturista, ¿no? No puedes estar en un culto al físico tú como padre o tú como persona, como cristiano, ¿no? Porque realmente no es eso lo que Dios mira. El otro era medio menso, como dicen, era medio nerd, era medio sissy, como algunos dicen, ¿verdad? Medio weird. Tal vez como hoy en día se pudiera describir como medio creepy, ¿verdad? Porque se mantenía solo encerrado, no salía mucho. Es más, han de haber pensado que era medio raro porque hasta cocinaba bien, ¿verdad? Hay gente que a los que cocinan les dicen, ese tiene que ser afeminado, homosexual o algo así porque cocina, ¿no? La gente, inclusive hay veces que se prohíbe a los hombres que cocinen para neutralizarlos, porque después tienes que depender de las mujeres todo el tiempo, ¿verdad? Pero en cierta forma, ¿sí? En cierta forma, él podía estar en la casa, pero él tenía el deseo de superar, él tenía el deseo, posiblemente lo podemos llamar como un tramposo. Y estaba enfocado en lo que quería, o sea, estaba enfocado en lo que quería, y lo que él quería era la bendición, fíjate. Tal vez no la sabía buscar, pero la quería, y eso fue lo que Dios vio en él, ¿verdad? Estaba a punto de decir que los mejores chefs del mundo no son mujeres,
¿verdad? Son hombres. Porque cuando tú trabajas en una cocina comercial, la carga es terrible. O sea, tienes que tener bastante liderazgo para poder llevar adelante una cocina de un restaurante famoso, algo que tenga que ver con trabajo duro. Es ese precisamente. Entonces, no es cierto, ¿verdad? Que lo que la gente dice por ahí, ¿verdad? Y de hecho era un buen cocinero, ¿no? Porque el tipo cocinaba bien. A la final, el hermano... como no le importaba la cosa de Dios, pero parece que sí le gustaba lo que cocinaba el hermano, ¿verdad? Y de hecho ahí fue donde comenzó el trueque, ¿verdad? Ahí fue donde comenzó el negocio que Jacob estaba demostrando en cierto sentido que aunque no era lo mejor que su padre quería, ¿verdad? Pero por lo menos siquiera buscaba de Dios. Y creo que Dios busca eso en cada persona, que aunque no seamos perfectos, aunque nos equivoquemos en cómo buscar la bendición, es cierto, a veces nos adelantamos, pero Dios ve el corazón y Dios nos lleva en procesos hasta que Él nos lleva a un punto en que nos convierte en hombres y mujeres espirituales. Pero lo más importante es sí tener de alguna manera, hermano, hermana, la capacidad de entender verdad, de la capacidad de discernir las cosas de Dios, no solamente el trabajo, no solamente el dinero, no solamente los hobbies, no solamente el entretenimiento, no solamente la carne, no solamente lo físico, ¿no? Porque es importante eso. Así es, y en esta historia te das cuenta cómo Jacob no tuvo paciencia y lo tuvo que pagar después, porque fíjate, primero quería nacer antes que el hermano, luego por un plato de comida o por su don que él tenía o su habilidad de cocinar, él lo usó para poder chantajear al hermano y poderle robarle la primogenitura. Y luego te das cuenta más adelante en la historia, que eso no lo vamos a ver porque sería otra prédica más, pero ahí ves cómo todo se paga, porque él tuvo que trabajar después 14 años para poderse casar. Sí, hay una parte que te brincaste ahí, que él suplantó a su hermano. A la final cuando ya Isaac era viejo y ciego, dice que él, él no, en el complot entre Rebeca, su mamá, y él, ¿verdad? Le hicieron una pasada que todos conocen bien, ¿verdad? Cómo fue que él suplantó a su hermano y le robó la bendición. Literalmente, pues dice que ya cuando Esaú llegó, ya el otro ya le había robado la bendición, la oración, ¿verdad? Y eso era algo espiritual, pues era una sola bendición, una sola oración. Dice que cuando él llegó y le dijo, Padre mío, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Le dijo, ¿por qué no tenés otra bendición para mí? Y el padre le dijo, no tengo otra, ¿verdad? O sea, pues ya había sido dictaminado. Y cómo estas cosas suceden, ¿no? Dice aquí en Hebreos, que te va a servir este texto, en el libro de Hebreos. Fíjate, primero estuvimos en Romanos, ahora vamos a Hebreos, y te das cuenta cómo la Biblia tiene un contexto histórico en este sentido, ¿no? Porque tiene estas historias regadas por todos lados. De hecho, quiero decirte que el Nuevo Testamento no existiera si no hubiera un Antiguo Testamento. O sea, el nuevo pacto se escribe basado en el Antiguo Pacto. De hecho, cada escritor, ¿verdad?, en el Nuevo Pacto cita el antiguo para basarse, para tener fundamento y poder enseñar. Aquí dice en el libro de Hebreos capítulo 12, en el verso número 16, mira lo que dice con respecto a la vida espiritual, ¿no?, de cada creyente. Aquí viene hablando acerca de la raíz de amargura, ¿verdad? Que uno debe sujetarse a los tratos que Dios tiene con uno, ¿verdad? Hoy, si Dios está tratando contigo, tómalo humildemente. Porque Dios al que ama, disciplina, dice la Biblia. Y Él a veces azota a los que recibe por hijos. Yo sé que esta predicación no es muy popular, pero Dios con esta pandemia, con todo esto, la pérdida de trabajo, todos los rollos que estamos pasando ahora mismo, es Dios tratando con nosotros, es Dios formándonos, es Dios, ¿verdad?, poniendo parámetros en nuestra vida para que nosotros ejecutemos cambios, porque Dios quiere que cambiemos, ¿verdad? Entonces dice que no brote una raíz de amargura. O sea, no nos amarguemos porque Dios está tratando con nosotros. No nos amarguemos porque nos falta la plata, nos falta el dinero. Hay veces que en la lucha, ¿verdad?, en la lucha Dios con nosotros, ¿verdad?, nos hace llaves. Acuérdate que no es boxeo, no es karate, no es kung fu, es lucha. El apóstol Pablo citó, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Se das cuenta? Cuando habló de la guerra espiritual. Porque es la lucha, el tipo de pelea que se ejecuta acá, ¿verdad? Ahora aquí en el texto dice, no sea
que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola primogenitura, que por una sola comida, vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas, fíjate. O sea, como la desechó, ¿verdad? Ya no hubo. Y claro, el otro andaba haciendo trampa, pero es que este no la quería desde el principio. El otro sí la quería desde el principio. O sea, hermanos, ¿sabes? Hay una cosa, que uno se puede robar la bendición. Cuando Dios quiere bendecir a otro, o hay una palabra para otro, o Dios busca a otro que quiere bendecir y no lo quiere, dilo, preséntate y di: Señor, si aquel no lo quiere, yo lo recibo. Uno nunca debe desechar el servir a Dios, el amar a Dios, el ayudar al prójimo, porque eso es espiritual, eso es capacidad de entender lo espiritual. Vuelvo y repito, hay demasiado Esaú en la iglesia evangélica cristiana, hay demasiada gente carnal, ¿verdad? Y hay una lucha entre la carne y el espíritu, como había una lucha entre estos dos niños desde el principio. Jacob representa el espíritu, aunque no somos, era chueco, era defectuoso, pero por lo menos quería. Eso es lo que estoy tratando de enseñarte, ¿verdad? Esaú a la carne. Y Esaú representa la carne y no quería absolutamente nada de Dios, ¿verdad? Así es. Y mira, ya volviendo a lo que tú estabas diciendo de que todo se hereda, ¿verdad? En el capítulo 26 tú puedes ver cómo Isaac hereda algo de su padre, y es que cometió el mismo error, porque en esta parte del capítulo 26 Isaac va con Rebeca, dice en el 26:1: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Si tú te recuerdas, Abraham se fue a Egipto con Sara y le mintió al gobernador, al rey, que Sara era su hermana. Y lo mismo hizo Isaac aquí en el capítulo 26. Tú puedes ir leyendo, pero mira, en el 3 dice: habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, le dice Dios, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y en el 4, multiplicaré tu descendencia. Mira, ahí ya le estaba dando la promesa Dios a Isaac. Dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu nombre. Pero entonces él ya no fue a Egipto, sino que se quedó en un lugar que se llamaba Gerar. Y ahí dice que los hombres miraban a su esposa, que era Rebeca, pero él se inventó que era su hermana. O sea, cometió el mismo error que Abraham había cometido, ¿verdad? Y ahí sí, es donde viene lo de Abimelech. Sí, son temores, ¿verdad? Son temores, o sea, manejan temores, ¿verdad? Maneja uno temores y uno inventa y tiene miedo, pero Dios dice no, ¿verdad? No tiene que ser así. Abimelech ahí mismo dice: óyeme, le dice, nos hubieras traído el mal. A lo mejor porque lo vio por la ventana que estaba abrazando a Rebeca. Él vio que sí era su esposa, ¿verdad? Porque se dio cuenta. Entonces le dice: hubieras traído el mal sobre nosotros. Por eso te digo que ahí había un tipo de ley, ¿verdad? Que ya se usaba, donde había moral, ¿verdad? Había ciertas reglas. Y ellos tenían temor, ¿verdad? De no violar reglas, ¿verdad? Inclusive reconocían que esta gente era gente de Dios. Lo que le pasó a Faraón fue que Dios se le mostró en sueño y le dijo: ella es esposa de Abraham, ¿verdad? Aquí pues Abimelech fue de diferente forma, pero de todas maneras es la misma conducta de falta de fe, falta de confianza, ¿verdad? De decir la verdad, de caminar recto, ¿verdad? Y quiero que está puesto ahí, Dios lo dejó aquí para que nos demos cuenta que ninguno de estos hombres con los cuales Dios se identificó, porque él cuando le habló a Moisés le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, por no decir que era Dios de esos tres chuecos, ¿verdad? Por no decir que es Dios nuestro, que en realidad no hacemos las cosas bien, pero más sin embargo queremos que Dios nos ayude, ¿verdad? Ese es el sentido del evangelio, pues, que Dios no anda buscando gente perfecta, Dios solo anda buscando gente que crea.
Dios solo anda buscando gente que le reconozca a Él, ¿verdad? Porque Él entonces va a trabajar en nuestro favor y nos va a hacer pasar por situaciones donde Él nos va a formar, ¿verdad? Eventualmente Dios va a sacar de nosotros lo que Él quiere, ¿verdad? Pero es importante verlo en la Biblia y decir, wow, si Dios lo hizo por ellos, también lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Claro que sí. ¿Verdad? Y claro, en tu simiente será llamada descendencia y serán benditas todas las familias de la tierra. De hecho, porque ellos creyeron y caminaron con Dios, somos bendecidos nosotros, ¿verdad? Porque la simiente de la cual Dios hablaba era Cristo, ¿verdad? Eventualmente de esta genealogía vino el Señor Jesucristo, ¿verdad? Quien rompe maldiciones, quien nos da la vida eterna, nos justifica con su sangre, o sea, pagó, murió por nosotros. ¿Te das cuenta? Estamos intentando encontrar a Cristo, ¿verdad? Porque esta era la lucha que había, ¿verdad? La línea del Mesías, ¿verdad? Porque a Cristo predicamos y a Cristo exaltamos en estas enseñanzas. Y si tú sigues leyendo, te das cuenta cómo Dios bendijo a Isaac después de que Abimelech se dio cuenta que Rebeca no era hermana de Isaac, sino que era su esposa. Le dijo, wow, nos pudiste haber hecho pecar con ella. Tenía temor de Dios. Pero algo importante que tú ves aquí es de que luego dice que Isaac empezó a sembrar en la tierra que el Señor ya le había prometido y se volvió rico. Entonces lo que Dios promete, hermanos, Dios lo cumple. Pero una cosa sí nos deja esta enseñanza: tenemos que ser pacientes, tenemos que saber escuchar la voz. Muchos de nosotros somos muy hyper, dicen aquí en Estados Unidos, muy activos y muy nerviosos. No nos queremos quedar quietos, pero mira, ahora tenemos que estar quietos a la fuerza. Y ahí es donde el Señor se ha manifestado en nuestra vida, nos ha enseñado. Alguien me decía en un testimonio, yo no me merezco que Dios me bendiga porque he cometido muchos errores y muchas cosas. Y yo le decía, no, todos cometemos errores. Mira aquí, ellos cometían errores y Dios los bendecía. Es cierto, pero hay algo importante: o somos de la carne o somos del Espíritu. Es tiempo, hermanos, de saber diferenciar estas dos cosas y buscar los caminos del Señor. Sí, hay unos textos ahí más adelantito donde dice que Esaú, ¿verdad?, fue y se casó con dos mujeres, ¿verdad?, que no eran de la familia, ¿verdad?, eran edomitas, creo yo, y dice que esto fue de tristeza y de dolor de cabeza para sus padres, ¿verdad? Y ves pues, ¿no?, que el Señor siempre trató, ¿verdad?, de hablarnos y guiar a esta gente, y nos guía hoy a nosotros a que no inventemos, ¿verdad?, que confiemos en el Señor, ¿verdad? Eventualmente es la enseñanza. Dice que los filisteos, ¿verdad?, le tuvieron envidia porque cosechó y cosechó bien, ¿verdad? Y la tierra dio su fruto. Y dice que ellos mismos taparon todos los pozos, ¿verdad?, que su padre Abraham había abierto. Y ahí viene una historia muy linda que tiene que ver con paciencia, ¿verdad? Que de hecho la menciono solamente para que te des cuenta que todo fue paciencia, todo fue paciencia. Y te digo, una de las cosas que combate la envidia es la paciencia. O sea, pues la envidia va a venir, la gente te va a hacer la guerra. Los filisteos vinieron, le quitaron cuando él cavaba los pozos, dice que ellos taparon los pozos, ¿verdad?, pero él los cavaba, ¿verdad? Ves a Isaac en una prueba de paciencia bien grande, destapando los pozos, ¿verdad?, y cavando pozos hasta que se dieron cuenta los enemigos, ¿verdad?, que Dios lo bendecía, que Dios estaba con él, ¿verdad? Y la paciencia de cavar pozos, ¿verdad?, porque no es fácil cavar pozos, pero Dios está con uno, y si uno persiste y uno avanza, ¿verdad?, esa paciencia hace que la envidia se vaya mitigando. Hay un momento en que él sigue persistiendo, ¿verdad?, en luchar y luchar y luchar, que esa es la parte esa linda de la Biblia, donde dice que los primeros pozos él les puso nombre. A uno le puso Signa, a otro le puso Esec, ¿verdad? Los dos querían decir altercado y contención, ¿verdad? Diga conmigo, altercado y contención, ¿verdad? O sea, estás tenso, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere decir contención, ¿verdad? Contención con estrés, ¿verdad? Estás estresado por la lucha, ¿verdad?, que hay entre la carne y tu espíritu. Dice que el Señor
le dio paciencia, ¿verdad? Con paciencia vamos, hermanos. Amén. Dios es el Dios de la paciencia. Y le tocó a Jacob ahí por sugerencia de su mamá, después de que le hicieron el embuste de Esaú, que se fue donde el hermano de Rebeca, donde Labán, ¿verdad? Donde Labán era un perito arquitecto en mañas y en embustes, y ahí Jacob fue formado, ¿verdad? Lo que tú estabas diciendo, pues como ya saben esa historia, ¿verdad? Pero igual el papá, ¿verdad? Después de un tiempo, dice que cavaron otro pozo y ya no le puso nombre negativo, sino que le puso Rehoboth, le puso al pozo, ¿verdad? El nombre del pozo quiere decir lugares amplios y espaciosos, porque dijo, porque Jehová nos ha bendecido y nos ha prosperado en la tierra y nos ha hecho fructificar en la tierra. En este momento tal vez estás todavía en contención, estás todavía luchando, ¿verdad? Con el hecho de que hay gente que no te lleva bien, que gente que te ha hecho la guerra, gente que se te opone, gente que no te ayuda, que no te colabora, sino más bien como que te envidian y te quieren frenar. Una de las cosas terribles de la envidia es que el que te envidia ya profetizó que nunca va a llegar a tener lo que tú tienes. Por eso no es bueno envidiar a nadie, porque básicamente estás profetizando en contra tuya y estás declarando a gritos que nunca vas a llegar a tener lo que tiene aquel. Por eso lo envidias, porque le tenés envidia. Hay personas que les gusta ser el centro de la atención toda la vida y no se dan cuenta que los que tienen la atención ahora mismo han tenido que pasar por mucho para poder estar ahí, ¿verdad? Y eso a veces no lo evalúa la gente. Hoy en día la gente no lo evalúa, los que han luchado, ¿verdad? Entonces viene un espíritu de comunismo, viene un espíritu socialista, ¿verdad? Un espíritu rebelde a querer lo que tiene el otro, ¿verdad? Y muchas veces tenemos que ver que es carnal, porque la envidia obviamente no es espiritual, ¿verdad? La paciencia sí es espiritual, y con paciencia Dios nos va a llevar hasta aquel lugar. Eventualmente él se dio cuenta que no podía seguir llamando los pozos negativamente. Entonces por primera vez a un pozo le puso un nombre positivo, le puso lugares amplios y espaciosos, ¿verdad? Y de ahí en adelante dice que vinieron los filisteos y le dijeron, nosotros hemos visto que Jehová está contigo, ¿verdad? Y reconocieron que Dios estaba con él. Tanto así que hizo convenio con ellos, ¿verdad? Y se cree que Isaac era medio menzón, así como que no era, como muchas veces, no sé si te pasa, yo para los negocios no soy muy pilas, ¿verdad? Solo para los negocios de Dios, pero para negocios particulares no soy muy diestro, ¿verdad? Y uno se siente medio menso cuando ya lo timaron, ¿verdad? Cuando ya te embarcaron, no leíste la letra chiquita y te fregaron, ¿verdad? Son parte de los procesos de Dios, ¿verdad? Pero hay un momento en que Dios te bendice anyway. ¿Lo recibes? Amén, yo lo recibo. ¿Lo recibe? En el nombre de Jesús. Hay un momento en que Dios lo bendice, porque mire, hay algo que dice en Isaías, que este camino, el que nosotros hemos decidido seguir, ¿verdad? Que es Cristo, el camino, ¿verdad? De la genealogía del Mesías. Dice que el que ande por el camino, o el que esté en Cristo, o el que ande por ese camino, se llama camino de santidad y de alegría, ¿verdad? O sea, de gozo, es un camino de gozo. El que ande por este camino, por muy tonto que sea, no se pierde. Y Isaac en cierto sentido era medio bobón, porque la gente que lo había envidiado vinieron a él y él de todas maneras se sentó con ellos a comer, los recibió, se puso de acuerdo con ellos, ¿verdad? O sea, no tenía, el tipo no era un tipo resentido, sino que era un tipo nice, ¿verdad? Él era nice, ¿verdad? No tenía mucho discernimiento en otras cosas, pero por lo menos tenía un corazón, tú sabes, era nice. Y eso es lo que Dios busca en una persona, en nosotros, ¿no? Después de que él hizo ese convenio con los enemigos, entonces dice que vinieron los pastores de él y le dijeron, hemos hallado otro pozo, pero este pozo era un pozo de aguas vivas. O sea, ya no era un pozo, sino que era como una fuente, ¿verdad? Y Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sí? El pozo es la religión. Tienes que sacar agua. Cristo no es religión. Él es fuente que salta para vida eterna. Y el que tiene sed, venga a mí y beba, dice el Señor.
y nunca tendrá sed. Dice, no volverá a tener sed jamás. Pero es el trato de Dios. Dios trató con todo el mundo, tratará con nosotros. Cuando Cristo vino, trató con sus discípulos. Si Pedro lloró amargamente cuando lo negó, pero el Señor le dijo, no te preocupes, ¿verdad? No te preocupes. O sea, el Señor volvió y se le enfrentó a Pedro, ¿verdad? Y le dijo, no te preocupes, ¿verdad? O sea, Dios sabe que vas a fallar, Dios sabe que no eres perfecto, Dios sabe que eres chueco, Dios sabe que estás en construcción todavía, Dios lo sabe todo, pero el que comenzó la obra en ti tiene poder para perfeccionarla, ¿no? Y eso es lo que Dios nos está enseñando esta noche. Dios es fiel, Dios es justo y misericordioso, y Él ha determinado que Él te quiere a ti. Amén. Tú pudieras decir, pero si hay otros que tienen mejores virtudes, hay otros que califican mejor, no piensas muy bien, muy alto de ti. Está bien, creo que todos estamos en eso, porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿verdad? De lo vil del mundo escogió Dios para deshacer lo que es, a fin de que ninguno se jacte en su presencia. Así que si te sientes débil, si te sientes incapaz, si no tienes mayor cosa que decir o que hacer, no te preocupes. Tú calificas. Nosotros calificamos. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y en esta noche esa es la idea: edificar en Cristo, edificar en la línea del Mesías, edificar en la línea, ¿no? Así como lo hizo Jacob, que a la final de las finales Dios lo convirtió ya no en un tramposo, sino en un príncipe de Dios, ¿verdad? Ahí termina esa historia. Y dice que le tuvo que parece que Dios le fracturó la cadera, ¿verdad? Y con un bordón, ¿verdad? Andaba. Y eso quiere decir depender de Dios, porque Dios luchó con él, lo ayudó a luchar contra su naturaleza, contra su carne, y venció. Amén. Amén. Y por eso hoy sabemos que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pudiera haber dicho de Esaú, pero lamentablemente no pudo decirlo, porque a Esaú no le importaban las cosas de Dios. La pregunta es, ¿te importa a ti las cosas de Dios? ¿Cómo manejas tú las cosas de Dios? ¿O solo te gusta el jamón, solo te gusta el party, solo te gusta la parranda? Eso dice que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de lectura de la Biblia? ¿Cómo está tu entrega con Dios? ¿Cuánto, verdad, sabes de novelas? ¿Cuánto sabes de películas, de estrellas de cine? ¿Cuánto sabes de actores, de canciones? ¿Cómo está tu teléfono? ¿Qué tiene tu teléfono? ¿Cómo está tu Facebook? ¿Buscas las cosas de Dios o buscas las cosas de la carne? Esa es la pregunta en este día. Y si Dios te habló, yo te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas. Pídele perdón al Señor, ¿verdad? Por la carnalidad. Pídele perdón a Dios por ese Esaú, ¿verdad? Que está tratando de salir de ti, pero tú no lo dejas. Sácalo de ti y deja que el Señor, ¿verdad?, deje solamente las cosas espirituales en tu vida. Donde quiera que estés, si quieres entregarte a Cristo, si quieres darle a Cristo el corazón, oremos ahora mismo. El tiempo ya avanzó, pero quiero que le digas: Señor Jesús, come on, repite conmigo, dile: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento de mis pecados y reconozco mis pecados. Dile: Señor, perdóname. Los reconozco y te pido que me perdones, Señor. He perdido el tiempo, Señor, y no te he buscado a ti como debiera. Pero hoy en esta noche, Señor, a través de esta enseñanza, Padre, yo quiero que tú digas también, Señor, que a mí me amaste, Señor. Come on. Dile: Señor, yo quiero que tú me ames, Padre, como amaste a Jacob, Señor, con todas sus cosas. Ámame a mí también, Señor, en esta noche. Y dile: Señor, te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Y te doy gracias en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Excelente. Si has hecho esa oración, mira, el Señor comienza hoy una vida nueva adentro de ti. Si hiciste la oración, dinos: me entregué a Cristo. Amén. Y por supuesto, en este día compartimos con ustedes ya lo que es
los llamados, ¿verdad? Pero siento en mi corazón algo específico. Hay personas que están enfermas y el Espíritu de Dios me pide que usted declare sanidad en su cuerpo. Mire, por la palabra, la misma palabra que estamos estudiando, dice en el libro de Mateo que Jesucristo con la palabra echó fuera los demonios, sanó enfermos, y a las personas que estaban emocionalmente afectadas también el Señor las sanó. La palabra profética de esta noche, la palabra de sabiduría, de ciencia es esta: en tus emociones estás afectado, estás sufriendo ansiedad, estás sufriendo trastornos emocionales, amén, taquicardia, falta de respiración, estás muy tenso, estás sufriendo dolores en tu cuerpo a consecuencia de estrés. El Señor te sana en este momento. Cualquier persona que tenga alguna afección de sus huesos por cuestión de artritis o que usted se accidentó, tuvo algún problema en su columna, en sus huesos, el Señor te sana en esta noche. Dios está sanándote, Dios está tocando tu vida. Quistes, infecciones virales, el Señor te está sanando en el nombre de Jesús. Dios está arrancando totalmente de ti esa enfermedad. Enviamos esa palabra a tu casa, donde quiera que estés. Ese hombre preocupado por pagar deudas, Dios te suple en el nombre de Jesús. Ten confianza, ten paciencia. Dios te va a mandar lo que necesitas en el nombre de Jesús. Esta señora que está deprimida, usted tiene depresión, usted hace días que no abre las ventanas, hace días que no se levanta, hace días que no determina, que no le pide a Dios. Pídale a Dios en este momento. Usted va a buscar esa depresión y no la va a encontrar en el nombre de Jesús, porque se ha ido en el nombre de Jesús mientras oramos. Padre, extendemos nuestras manos hacia la audiencia. Señor, mira a toda persona que ahora mismo, Señor, siente lo que hemos mencionado. Padre, y si usted está allí y yo no mencioné su condición, en el nombre de Jesús declárese. Hay una mujer más que está tensa por su situación con sus hijos. Usted tiene muchos problemas porque tiene hijos que emocionalmente no están bien, mentalmente no están bien, y el Señor te está dando nuevas fuerzas ahora mismo. Es más, Dios te está llevando a otro nivel de entendimiento acerca de lo que estás pasando, y Dios te va a sacar de eso. Dios sana ahora mismo tus hijos, sana tu vida, sana en el nombre de Jesús tu situación. Lo declaramos ahora por el poder de tu palabra en el nombre de Jesús. Recíbelo ahí donde estás, donde quiera que estés. Declaramos bendición en el nombre de Jesús. Todo temor se va ahora mismo, todo temor sale de ti. Quita todo temor, Padre, en el nombre de Jesús. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quitamos todo temor en el nombre de Jesús. Renuncia al temor ahora mismo y declare libertad en su vida. Aprópiese de la bendición, aprópiese de un espíritu de fe ahora mismo por el poder de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios está haciendo algo impresionante ahora mismo. Yo lo puedo sentir en mi espíritu. El Señor está enviando sus ángeles. Está el Señor moviendo cielo y tierra. Hay papeles, hay documentos, hay abogados, hay bancos, hay lugares de importancia que están recibiendo la orden de Dios y el movimiento de los ángeles para que se agilicen todos los trámites. Y el Señor está desatando bendición sobre tu vida y sobre tu hogar en esta noche. En el nombre de Jesús lo declaramos. Gracias, Señor. Declare su victoria, declare su bendición. Profetícelo en el nombre de Jesús que esta palabra es para usted. Y Dios, a partir de esta noche, Dios va a comenzar a hacer algo tremendo. Hay algo que el Espíritu de Dios está haciendo. Hay personas que no pueden dormir, y esta noche usted va a conciliar el sueño. Usted va a repetir: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiada y confiados. Dios está dando en este momento ese descanso a tu vida en el nombre de Jesús. No vas a necesitar más de las pastillas para poder dormir. El Señor en este momento te está dando el descanso de su espíritu. Escuche bien, dice: mi presencia irá contigo, te dice el Señor, y te daré descanso. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Qué tenemos ahí gloria esta a Dios. noche? Peticiones de oración. Familia Saldaña pide oración por Nicaragua, que está siendo afectada grandemente por el COVID-19, y por protección por su familia que está allá.
Familia García, que nos están viendo desde Los Ángeles, piden oración y por dirección y fortaleza en el nombre de Jesús. Carmen Sáenz da gracias a Dios por Yari y su bebé Gabriel y pide oración por ellos porque ella tiene que regresar a Jacksonville. Que Dios los guarde a todos. También pide oración por su familia en Cintrón, quienes perdieron a su hijo Joselito ayer. Joselito es el hijo de la sobrina de Carlos. Piden fortaleza por su familia. Ariana pide oración por nuestro presidente, que Dios lo siga guiando para dirigir a nuestro país. Aida Núñez pide oración por su salud porque tiene una crisis de asma. Oremos, ahí están esas peticiones que entraron ahora mismo. Padre, te pedimos que te glorifiques, Señor, sana, provee, liberta, dirige, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Lo ponemos todo en tus manos, Señor. Consuela también, Padre, esta gente que han perdido su ser querido. Dios mío, te pedimos que los rodees, Señor, con cántico de liberación y que ninguna de estas cosas, Señor, venga a ser una atadura, sino que esto malo tú lo transformes en bien, porque tú tienes poder de hacerlo, Padre. En el nombre de Jesús presentamos delante de ti, Señor, al presidente Donald Trump, Señor. Te pedimos que lo guíes, lo guardes, le des sabiduría, le des entendimiento, Señor, y por este país revela todo complot, revela todo plan diabólico, Señor, en contra de esta nación, todo ataque terrorista, Señor. Te pedimos, Dios mío, que limpies el Departamento de Estado, limpia, Señor, en el nombre de Jesús, cada recinto de gobierno, Padre, para que los hombres tengan temor de tu palabra, Señor, y se gobierne con justicia y equidad. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Bendice nuestra ciudad, bendice Miami, Señor, bendice donde vivimos y bendice cada ciudad, cada pueblo donde están los hermanos ahora viéndonos, Señor, cada nación, Padre. En el nombre de Jesús cancelamos ese espíritu de muerte, ese espíritu de enfermedad en el mundo entero, Señor, y declaramos, Dios mío, que tú haces un milagro en estos días, Señor. Te pedimos que ese virus mute para debilitarse, Señor, que este virus tenga una mutación, Señor, en la cual encuentre un grado de debilidad, Señor, donde las personas ya no se enfermen, Padre. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Tenemos saludos de Miriam y Tito, Jorge Barrera y Alicia Cerón de Guatemala, Sandra Zamora Peralta, Jason y Betsy Danielita desde Canadá, Cintia y Wayne, Lili Pinto, familia Márquez. Oscar Martínez le desea felicidades a su esposa Sandra Martínez, que está cumpliendo años mañana. Sandrita, wow, felicidades, Sandrita. Felicidades, que Dios mucha te bendiga. Salud, prosperidad y bendición. Te para mandamos Sandra. un abrazo. Un abrazo, hermano. Familia Saldaña, familia Gudelo, Delia Hernández. Le mandamos saludos a Edith Ramírez, que está escuchando desde Las Vegas. Gloria a Dios, un saludo. Bendiciones, Gloria Edith. a Dios, bendiciones. También familia Camero Serna, familia Arriaza Alfaro desde Guatemala, Edgar González y familia, familia Oret, familia Barahona, familia Sáenz, Rosalba Arroyave, Olga Ramírez y familia, familia Urrutia Ayala desde Texas. Wow, gloria a Dios, que el Señor les bendiga a todos. Estamos felices de saber que están ahí y los amamos, ustedes lo saben, que ya no aguantamos las horas de que podamos vernos, pero bueno, tendremos que esperar otro poquito más. Sí, estamos en un proceso, ¿verdad? Estamos contentos porque tenemos la oportunidad de transmitir, de compartir con ustedes la palabra. Esperamos que esta noche hayan sido edificados. No se olvide que ese texto, ¿verdad? De Génesis, ¿qué? 26. ¿verdad? Es Génesis, bueno, empieza el 24, pero nosotros hoy leímos 25 y 26. Ajá, entonces mire, ahí está la vida de Isaac, hemos ido aprendiendo, ¿verdad? Viste la relación de la Biblia, cómo la Biblia nos da la fe, cómo todo tiene una instrucción para nosotros hoy. Vuelvo y repito, las cosas que se escribieron para nuestro provecho se escribieron, ¿verdad? Para que por medio de la consolación de las Escrituras nosotros obtengamos las promesas de Dios. Es el consuelo. Si Dios lidió con ellos y lograron triunfar, si esta gente están en el callejón de la fama de Hebreos 11, ¿verdad? Y que estaban llenos de defectos como nosotros, también nosotros podemos calificar para que Dios nos bendiga, y debes creerlo, porque esto es cuestión de creer nada más, no es obrar, sino creer.
¿verdad? Dice que creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. Amén, hermana pastora. Amén, gloria a Dios. Así que te dejo a ti Así la que, última palabra esta gloria noche. a Dios. No te rindas, lucha por lo que quieres. Dios te va a dar, Dios te va a abrir puertas. Dios nos está abriendo puertas a nosotros como ministerio, como iglesia. Mira, ha sido duro el camino, sigue siendo duro, pero no vamos a desenfocarnos. Vamos a poner nuestros ojos en la palabra de Dios, en el Señor. Él todo lo puede. Así que di conmigo ahí donde tú estás: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Amén, gloria a Dios. Así que nos vemos el domingo a las 11. Mándanos tus fotos, recuérdate tus ofrendas. Mira, ya viene fin de mes y aquí el pastor y yo estamos confiando que Dios pone en tu corazón el podernos ayudar, el poder ayudar esta obra que hace 25 años estábamos aquí en la ciudad de Kendall. Así que no importa donde tú estás, en cualquier país, estado, donde sea, tú puedes ser parte de lo que el Señor hace en este ministerio, Cristo fiel y verdadero. Ve a la página, luego cuando terminemos, ve a la página y ahí dice donaciones. Pon tu semillita, porque esta semilla va a germinar y dará fruto. Es el tiempo en que Dios va a multiplicar al 1000 por 1. Lo puedes asegurar. Dios nos está prosperando y bendiciendo a medida que le servimos a Él. Así que un abrazo de nuevo, muchas bendiciones. El domingo a las 11 estamos aquí para compartir contigo. Chao. Gloria bendiciones. a Dios.